Bien, estamos con Carlos Iacarino. Carlos, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Independencia, bienvenido a Retrovisor. Yo te agradezco infinitamente la llamada porque siempre nosotros estamos dispuestos a transmitir a la audiencia en general sobre los problemas que se dan con los casos de lesa humanidad. Así Bien, que te agradezco bien. la llamada. Sí. No, al contrario, es nuestra obligación. Para que la audiencia se ponga en situación, ¿Sí? permítame decirles que Carlos Iacarino, junto con su hermano Alejandro Iacarino, son unos de los primeros, si no los primeros empresarios secuestrados, torturados y con sus bienes arrebatados por la última dictadura oligarco-militar, ¿no? ¿Es así, Carlos? Sí, así es. Fuimos el primer grupo económico secuestrado que nos generó un montón de problemas porque durante el secuestro y los interrogatorios no había gente preparada para los casos económicos y a nosotros nos secuestraron por el tema, como te decía, económico y ellos estaban preparados para toda la parte ideológica y geopolítica y no estaban preparados para lo otro, entonces nos golpeaban porque no entendían lo que nosotros le queríamos transmitir. Claro. Bueno, fue un caso que nosotros iniciamos hace 44 años, por eso que es importante, para nosotros la justicia es impoluta. Lo que no es así, el Poder Judicial. Claro, el El, aparato poder, judicial, ¿no? el Eh, aparato judicial, que Carlos, es... Sí, Carlos, para poner un poquito mejor en situación a la audiencia, porque el caso de ajá, ustedes, como es el caso por excelencia que tira por tierra la teoría de los dos demonios, ajá. y que coloca a esta gente en comunes ladronzuelos, pero con mucho poder encima y con mucha capacidad de daño, ¿no? Ustedes estuvieron detenidos en varios centros de detención clandestina, ¿verdad? Y tortura. Mira, nosotros estuvimos en 14 destinos, de los cuales 9 fueron centros clandestinos de detención y exterminio. En todos ellos, el caso nuestro es un caso un poco muy especial, debe ser el único, según decía el doctor Schifrin de la Cámara Penal Federal número 2 de La Plata, que estando bajo el decreto del Poder Ejecutivo, seguimos estando en centros clandestinos, porque normalmente cuando te bajaban el PEN o el decreto del Poder Ejecutivo, ya te blanqueaban. Nosotros seguimos estando un año y medio más en centros clandestinos después que bajaron el PEN. Digamos, ustedes fueron despojados de todos sus bienes. Así es, perfecto. Sí. Y cuando le bajaron el PEN, como usted dice, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ¿ustedes ya habían tenido ya habían sido forzados a entregar los bienes? No. Nosotros nos bajaron el PEN en enero del 77. Ahí, seguimos pasando por centros clandestinos de detención hasta que nos sacaron todos los bienes, que fue el 11 de noviembre del 77. O sea, estuvimos prácticamente 12 meses de ablande, según nos dijeron después, que fuimos ablandados en los centros clandestinos para que eh, cedamos, o sea, que entreguemos nuestros bienes, porque teníamos dos posibilidades, o entregar los bienes o ir a parar al Río de la Plata
en Claro, los vuelos de la muerte. claro. Eh, a ver, y ustedes fueron obligados a ceder sus bienes, si no me equivoco, por escribano público, Sí. y la persona, la escribana pública que participó, fue a tomarles las firmas y Hacer el poder, etcétera sí, a un centro clandestino de detención. tal cual, exactamente. La escribana Camaño, que tiene el registro número 1 de Avellaneda, que aún sigue trabajando, vino al centro clandestino de detención y exterminio El Infierno, que era la brigada de Avellaneda, de Lanús en Avellaneda, y vino ella con el marido, nos llamaron, nos sacaron de las celdas que estábamos, nos llevaron a la oficina del comisario Ferranti, eh, y ahí la mujer empezó a hacer el poder diciendo, tengo a la vista los documentos de los iacarinos, etcétera, etcétera. Y nosotros los documentos nos los sacó el ejército cuando nos secuestraron. No solamente nos sacaron los documentos, nos levantaron las 5 oficinas que teníamos en La Plata, en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Tucumán. Nos levantaron, aparte de la documentación, nos levantaron muebles, documentación privada, fotos, etcétera, etcétera. Así que Hasta un avión bimotor, si no me equivoco. sí, ahí nosotros tuvimos que ceder para no ir a parar al Río de la Plata un campo que teníamos de 25.000 hectáreas, de las cuales 12.500 estaban en producción, con 6.000 animales, bueno, con una serie de cosas. Y las otras 12.500 no era terreno no trabajado todavía, pero tuvimos que ceder eso y un avión Aerocommander bimotor, el RAI 500, que lo usábamos porque teníamos tanta actividad y viajábamos de noche en los autos y demás, y yo me quedé dormido en 2 oportunidades, y entonces decidimos comprar un avión antes que matarnos. Claro. Eh, y bueno, era un avión ejecutivo que tenía una serie de, bueno, muy bien. Cuando lo sacaron el avión, se lo apoderaron los grupos de tarea, tenía 125 horas de 0 kilómetros. Apa, nada. Un avión nuevo. No, aparte yo tuve oportunidad de ver las fotografías, era una belleza de avión, ¿no? Una belleza, sí, sí, Sí. sí. Y muy seguro. Esto Claro, hizo cambiar, disculpame, pero esto hizo cambiar la Constitución de los Estados Unidos, donde el presidente no podía viajar menos que en un cuatrimotor, y cuando salió el Aerocommander bimotor, para demostrar que era seguro, lo hicieron levantar vuelo, transportar y bajar con un solo motor, a los efectos de que a partir de ese momento se cambió la Constitución y permitió que el presidente americano pueda viajar en un bimotor. caramba, qué demostración, ¿no? De seguridad. Ampliémosle a la Bien, audiencia que ustedes eran dos empresarios muy importantes que habían desarrollado un sistema de comercialización que bajaba considerablemente los precios. ¿Es así? tal cual. Nosotros, te comento esto, cuando nos secuestran a toda la familia, de los cuales éramos los 3 hermanos que estábamos en la empresa, teníamos las empresas, y mi padre y mi madre. Nos secuestraron a todos. El motivo era que Alejandro había inventado un sistema económico que tenía 17 bases por las cuales se compraban los productos mayoristas a los productores, se los transportaba, se los trabajaba
como en el caso de la carne, que fuimos los primeros que vendimos las carnes en paquetes, antes que la CAP, que no sé si te recordarás que se Sí, vendía claro, la claro. carne en bandejita. Nosotros fuimos anteriores a la CAP en vender en bandejas la carne, y durante 54 meses en La Plata y Gran La Plata nosotros vendíamos los productos de primera necesidad, carne, lácteos, verduras y frutas al 50% aproximadamente de los precios habituales. Entonces teníamos 6 puestos de abaratamiento con 3 cuadras de cola cada uno, trabajaban una barbaridad por los precios y la calidad de los productos, eh, y donde había una zona que levantaba los precios, nos pedían que transportáramos uno de esos puestos y hacíamos bajar en toda esa zona los productos, porque, mira, yo te digo una cosa, pero ejemplos de hoy. Hoy un kilo de zapallito acá en La Plata está a 250 pesos. Una locura. Un kilo de zapallito. Escúchame, en la quinta seguramente lo están pagando 250 pesos el cajón de 18 kilos. Claro. Entonces no puede ser de que a 10 kilómetros de la producción se pueda multiplicar por 50 o por 40 veces el precio del producto. Bueno, está el caso del supermercado de ese Ladrónima del Sur, que compraba tomates a $1 el kilo y los vendía en 40, ¿no? O Bueno, sea que, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, que vos das un ejemplo muy válido, ¿sí? bueno, esto nos da la idea, Carlos, de Sí. que en la recomendación del secuestro de ustedes seguramente debe haber habido algún empresario que se sentía lastimado con la presencia de ustedes, ¿no? Mira, nosotros, acá, hace 44 años, Enrique, que nosotros estamos peleando en la justicia, y entonces nos hemos movido por todos lados, hemos conseguido los expedientes originales, copias, bueno, pero certificados, y nosotros hemos presentado todo ante el Tribunal Oral Federal número 1 de acá de La Plata, 200 y pico de pruebas que nunca fueron discutidas ni analizadas, o sea, fueron aceptadas sin discusión, porque eran originales las pruebas que nosotros Claro, presentamos, claro. y pudimos dar vuelta para cerrar el círculo de la detención nuestra, y que fue una parte producto de lo que vos estás diciendo, de que todos los supermercados, todos los grandes empresarios de la alimentación que estaban en ese momento en La Plata, sufrían la posibilidad, como había desabastecimiento en ese momento, elevaban los precios como lo hacen cuando existe el desabastecimiento, Claro. precios muy por encima, cosa que acá en La Plata no lo pudieron hacer. Esa es una parte. Otra parte es que nosotros estábamos implementando con la industria láctea que teníamos en Santiago del Estero, la única sociedad anónima que había en el noroeste argentino, porque las demás eran todas cooperativas, había una planta por cada provincia, y nosotros con todas las demás plantas del noroeste hicimos un convenio para formar el NOA lechero, para que empiece a producir leche que hasta ese momento estaba muy reducida, porque se le pagaba como en los tambos, grandes tambos de Santa Fe y Córdoba, tambos de 3, 4, 5 mil litros. Los tambos del norte eran tambos de 100, 200 litros, y se le pagaba un 19 a un 21% del precio de la leche en sachet, en góndola. Nosotros hicimos una reunión y nosotros, los iacrinos, pagábamos a nuestros tamberos 50% del valor del sachet en góndola. No Claro. solamente que rebajábamos los precios, aumentábamos el pago a los productores, que era
otra cosa muy importante porque era la forma de generarles un mayor ingreso para su subsistencia, ¿no? Y, digamos, ustedes no lo hacían esto filantrópicamente, ustedes aún así ganaban dinero. Claro, Era- nosotros nunca trabajamos con precios predatorios. Siempre ganamos entre un 5 y un 8%. Pero no teníamos ningún gerente que gane $10.000, ni $5.000, ni nada por el estilo. Estábamos nosotros al frente, con esa ganancia lo repartíamos entre toda la gente y verdaderamente teníamos 1.200 empleados en las 7 empresas, pues teníamos constructora, empresa de iluminación de calles, teníamos una consultora integral empresaria, teníamos los campos, teníamos un obraje en el campo, teníamos la parte de ganadería y agricultura, teníamos la industria láctea, y bueno, esas eran las 7 empresas que nosotros teníamos y que verdaderamente eran exitosas. Además está decir de que de la Cámara, claro, porque acá vino después el gobierno de Onganía, que empezaron a formar cámaras para los diferentes productores. Y esas cámaras estaban manejadas por los grandes, los poderosos, poderoso capital internacional, te llamaban y te decían, mire, usted tiene que vender la leche a tal precio y la tiene que pagar a tal precio. Y nosotros teníamos 26, 27, 28 años, y éramos inmanejables porque verdaderamente a nosotros nos rendía ese 5 o ese 8%, porque lo que nosotros buscábamos es la venta en cantidad, la cantidad, y claro. no cambiar por los grandes márgenes de ganancia. Claro. No, no, Obteníamos, menor precio, mayor venta, mayor ganancia. es tal cual, tal cual. Y vos Sencillo. lo Sencillo. sintetizás. Claro, el problema es que cuando vienen las grandes corporaciones transnacionales, ellos lo que quieren es tener mucho rédito para mandar a sus países. Entonces hay una firma francesa de supermercados, Carrefour, Sí, que sí. financiaba las pérdidas que tenía en Francia con las ganancias que tenía en Argentina. Mira vos, mira Entonces, vos. Bueno, nosotros estamos como argentinos financiando a países del primer mundo como Francia. Es un absurdo muy grande y principalmente cuando nuestras propias autoridades permiten ese tipo de cosas. Carlos y Alejandro y Acarino, como decía en la primera parte, son dos empresarios que formaban parte de una familia empresaria argentina que fue secuestrada completa por parte de la última dictadura oligarco-militar y despojados de todos sus bienes. Ellos tenían un grupo de empresas que exitosamente conseguían llevar a la mesa de los argentinos productos de muy buena calidad a muy bajo precio, y eso molestaba inmensamente a las cadenas internacionales. ¿Cuáles eran esas cadenas que había en aquel momento, Carlos? mira, acá normalmente no habían llegado todavía los grandes supermercados, pero estaban supermercados que eran de banqueros, del Banco Crédito Provincial, por decirte un ejemplo, que tenía una serie de supermercados y otros más que eran toda gente que estaba con los grandes movimientos económicos en el país. Disco Minimax. No, en ese momento no estaban. Ajá. Los Minimax ya lo habían quemado ya. Sí, sí, ya se había ido. Nosotros empezamos en el 67. Claro. Ajá. Pero Disco estaba en esa época. Mira, acá en La Plata no. Ajá, Acá en en La La Plata Plata no. no, es probable. Sí, pero en el país estaba, yo me recuerdo, Disco significa distribuidora de comestibles, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, ¿se pudo recuperar
algo de esos bienes, Carlos? No, mira, nosotros llegamos hasta la posibilidad de hacerlo porque cuando el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, en el año 2013, condenó al jefe y subjefe del Centro Clandestino de Detención en el Infierno de Avellaneda, eh, nos dio posibilidad de pasar a la parte civil. Entonces, en ese momento que la UIF estaba funcionando con un criterio nacional, tomó el caso nuestro, nos acompañó en casación porque el Tribunal Oral Federal de La Plata no nos dio secuestro ni nos dio tortura, cosas que verdaderamente las hemos padecido. Fuimos secuestrados y fuimos torturados. Entonces, no solamente que no nos quedamos con el sentenciado por el tribunal, sino que apelamos a casación. Fuimos a casación y en primera instancia en casación, la primera vez nos dieron que fuimos torturados, o sea, y que aumentaban la pena que le habían dado al jefe y subjefe, a Trevisani y Ferranti, que había sido de 3 y 4 años, se la llevaron a 11 y a 12 años. Y no nos dieron secuestro, nos dijeron que habíamos estado detenidos lícitamente, que nos habían formado una causa Es a los ridículo. 60 días. Sí, pero era el plan sistemático que había, que te detenían y después te armaban la causa. Pero les llevaba 30, 40, 60 días, a nosotros les llevó 60 días. Entonces, ahí tuvimos. Perdón, Carlos, tuvimos un corte de sonido. Estábamos detenidos lícitamente y no era así el tema. Entonces, hicimos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo que si era secuestro o era detención. Bueno, con todos los antecedentes, por supuesto, que correspondían. Eso fue en el año 2016. Hasta el día de hoy, 4 años, le está llevando a la Corte, no sé cuántos años más le llevará, para que diga sí o no. Se cortó el micrófono de nuevo, Carlos. 4 años con Carlos, el tema de... Carlos, ¿usted está con el celular? Sí, desgraciadamente No, no, está bien. tengo... Yo le No, digo, no, te explico, Enrique. Te hice atender. Nosotros tenemos custodia de Gendarmería y por otro lado tenemos custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es el llamado de la Corte Suprema que me hacen para ver cuál es nuestro estado, porque, le comento, hace un mes y medio atrás, cuando comenzó la audiencia preliminar del juicio que se va a empezar próximamente, Alejandro tuvo 5 atentados en 15 días. para. Por supuesto que fueron atentados hacia el vehículo, fueron atentados hacia el corte de gas en la casa, no le partieron la cabeza como en otras oportunidades, que tuvimos otros 4 episodios donde sí verdaderamente fuimos golpeados y todo ese tipo de cosas. No, en esta vez fue más sutil el tema, pero tuvo 5 atentados que se denunciaron en los tribunales correspondientes y si la misma Gendarmería hizo todo un análisis del tema y bueno, todavía no tenemos la finalización de eso, pero ya lo vamos a tener. Entonces, ahora en vez de llamarme 3 veces por día, me llaman 5 veces por día para ver cómo es el estado de salud mío. Bien. Realmente lo que yo estoy escuchando en este momento es pavoroso, Carlos. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar hace unos años atrás
cuando el programa estaba en Radio Rebeldes, no sé si recuerda. Sí, sí, sí. Y ya nos parecía absurdo que esto no se haya dilucidado, ¿no? Porque, honestamente hablando, da la sensación de que hay una intención firme por parte de un sector del aparato legal de que esto quede en la nada, porque todos somos finitos, ¿no? Todos en algún momento nos morimos. Yo, mis hijos, mis nietos, todos en algún momento nos morimos. Y esta gente, ¿cuántos años hace? Dijo, 40 años que están en el juicio. 44 años. 44 años. 44. ¿Y esto no amerita una demanda al aparato judicial? Mirá, yo te decía que la justicia es impoluta, pero que el Poder Judicial deja mucho que desear y según encuestas publicadas, un 84% considera que es inepta y corrupta. Eso ha sido lo publicado. Y el caso nuestro está totalmente demostrado, todo lo que pasó, los dos que fueron eh, condenados por lo de infierno, por habernos sacado los bienes y todo ese tipo de cosas, que fue Ferrante y Trevisan, los dos fallecieron. Fallecieron desde 2013 que terminamos, estuvieron un año y pico detenidos y después fue arresto domiciliario. Así que... Qué buena que es la justicia, ¿no? Qué buena que es. Sí, pero ahora nos está ocurriendo una cosa similar. Sí, bueno, ahora nos está ocurriendo una cosa similar porque los letrados patrocinantes nuestros, que somos querellantes junto con otros 6 más, que son normalmente hijos de gente que fue secuestrada en las fábricas de Avellaneda, por el centro clandestino de detención en Infierno, se hicieron presente en una audiencia preliminar acá en el Tribunal Oral Federal el día 12 de agosto del corriente año. Y en ese momento se ratificó que el juicio iba a iniciarse a los 4 imputados que todavía siguen en la causa, que es el comisario Checolás, el comisario Wolf y un personal policial Ferreiro, aparte del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ya te digo, bueno, acá no lo tengo. Y cuando se presentaron, que se ratificó para el 7 de septiembre el comienzo del juicio, el defensor público oficial, el doctor Barreiro, presentó una nota pidiéndole al tribunal que como en octubre se iba a iniciar el juicio del Pozo de Banfield y del Pozo de Quilmes, que por un problema de conexidad y de economía procesal convenía empezarlos todos juntos. Si uno lo ve así, tiene algo de lógica, pero lo que no tiene lógica es porque el caso del infierno había 40 testigos, porque no se necesitan más, porque fueron barbaridades las que se hicieron ahí, como en los demás lugares, pero los 46 testigos más la querella, podíamos terminarlo para fin de año. Claro. Pero si nos juntan con el Pozo de Quilmes y el Pozo de Banfield, son 422 testigos. Ah, caramba. Entonces, bueno, se considera que va a ser 4 años de mayor posibilidad de que los genocidas sigan gozando de los arrestos domiciliarios a los que nos hemos opuesto con nuestros letrados, para que no sigan en detención domiciliaria, porque
tienen 4 y 5 condenas por lesa humanidad. Claro, Así que casi nada. condena de cadena perpetua y están en la casa, Claro, con tranquilamente. tobillera, con lo que vos quieras, si es que la tienen. Sí, si es que están Claro. en la casa. Entonces, la, la justicia sigue, el Poder Judicial sigue desgraciadamente de una forma eh, muy especial, apañando a los genocidas. Sí, una Son forma, cosas que verdaderamente a uno no es que le llame la atención, no, digamos que es algo escandaloso sí, no es que realmente, llamen la ¿no? atención. Es algo que es incomprensible, porque ahora tenemos un gobierno que supuestamente va a poner en marcha porque los juicios de lesa humanidad de los 4 años del gobierno anterior fueron parados, directamente parados, ¿no? Y se le dieron un montón de ventajas a los genocidas. Bueno, Macanudo. Ahora con un gobierno que verdaderamente nosotros nunca participamos políticamente porque Partidariamente, digamos. partidariamente nunca participamos políticamente como empresarios sociales de ayudar dentro de nuestras posibilidades a generar mejores condiciones para la gente más necesitada. Pero vemos de que un gobierno de que se jacta de haber actuado y porque verdaderamente lo hicieron, cuando en otros países del mundo no se llevó a la justicia a genocidas y demás, pero vemos, te hago una síntesis muy cortita, mientras se trataba de hechos de sangre, las cosas iban adelante. Pero cuando se empezó con el tema económico, ahí se paró todo. O sea, los hechos de sangre que lo paguen los militares al poder real no le llamó tanto la atención. Pero cuando había que empezar a tocar a los que verdaderamente se hicieron grandes utilidades por la parte empresaria durante la dictadura, ahí se paró toda la justicia. Bueno, Fíjate vos, sí, sí, sí escucho. fíjate vos que el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata estaba al frente la doctora Beatriz Aparicio, que era la secretaria de el doctor Russo, que era juez federal durante la dictadura. Que, bueno, se puede hablar mucho de lo de juez Russo porque no aceptaba los habeas corpus, bueno, y el juez Russo y la doctora Aparicio nos vinieron a tomar una declaración indagatoria por una causa armada, como te decía, de monopolio de carne. Cosa que es una barbaridad porque tener monopolio de carne significa vos tener el 70 o el 80% de Claro, la venta en una localidad. claro. Y nosotros teníamos entre el 1 y el 1,5%. No tenía sentido. Pero la doctora Aparicio, Beatriz Aparicio, estaba al frente del Tribunal Oral Federal número 1 después de los juicios por la verdad. Cuando llegamos nosotros a los juicios por la verdad, la denunciamos a la doctora Aparicio Claro. y tuvo que jubilarse de la justicia, y ahí fue cuando entró Rosansky, ¿no? Estaba Rosansky, Portela y Falcone, mientras se hacían todos los hechos de sangre. Cuando empezó el primer caso que fue el nuestro, del tema económico, un mes antes cambiaron a Falcone y Portela por Jantus y Vega. Cambiaron el tribunal y trajeron 2 personas que verdaderamente no tenían las características que tenía el tribunal anterior. Eran 2 personas que, bueno, fueron los integrantes
que ya te digo, no nos dieron a nosotros ni secuestro ni tortura. No, una vergüenza. Una barbaridad, pero sí, Yo aprovecho. sí, Rosaski nos dio tortura y secuestro, Claro. pero Cantus y Vega no. Eh, a ver, digamos, Sí. eh, yo tuve oportunidad de hacer Ujú. un documental sobre el infierno Ajá. y conocí, por supuesto, conocí el lugar, que es el único lugar que se mantiene tal cual, Sí, porque este no fue transformado, está tal cual. Eh, Estar ahí encerrado en esos calabozos con la cantidad de gente que ponían dentro de cada calabozo, eso solo ya era una tortura. pero claro. Pero te voy a comentar algo, pero quiero poner de relieve dos cositas, dos hechos que son muy importantes. Primero es la disposición que tuvo Ferraresi, el intendente de Avellaneda, y Claudio Yacoy, que es el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Así es. Avellaneda, que han hecho cosas indecibles para que ese centro clandestino Con mucho quede en coraje. las condiciones. Han tenido un coraje bárbaro porque la policía se los... Mira, ha hecho de todo la policía para no entregarlo y pelearon, pelearon, pelearon hasta que consiguieron. Y hoy creo que debe ser uno de los centros de la memoria que hay en la provincia de Buenos Aires. Eh, hay muchos que son muy buenos y hay muy buena gente, pero esto es algo especial porque es un grupo, parece un... eh, eh, o sea, es un lugar donde hay permanentemente visitas, hay videos como los que has hecho vos, hay mucha actividad en el tema de derechos humanos que verdaderamente para nosotros nos regocijamos de integrar parte del Consejo Consultivo que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, eso es muy importante de recalcar porque si bien se puede visitar el centro, hay una visita guiada muy bien armada, también se asiste a la población vulnerable, o sea, no es un museo del horror nada más, no es No, solamente no, eso. no, no. De manera que se encara la cuestión desde un costado muy propositivo y Sí, eso desnuda una virtud muy grande de la gente que lleva adelante todo esto, como es el doctor Giacoy, ¿no? sí, sí, sí. Y el propio Ferraresi, que por supuesto respalda todo esto desde el municipio. Tenemos unos pocos minutos, Ujú. Carlos. Eh, ¿Qué sensación tiene una persona que ha sido víctima de la policía de la provincia de semejante manera, ¿no? No solamente golpeado, torturado, sino apresado. Yo recuerdo la historia esta, de que lamentablemente no recuerdo el nombre de la detenida, que, Nilda Eloy. que les daba agua con el zapato, ¿no? A través de la ventana. Nilda Eloy. Nilda Eloy. Sí, Eh, una compañera de Órdago, porque lo que le ha pasado a Nilda, bueno, ella lo ha declarado y verdaderamente te pone los pelos de punta, a uno que ha sufrido lo mismo que ella, pero te voy a dar un dato que creo que es muy importante para tu video, y es el siguiente. A nosotros cuando nos pasan del circuito de la Federal al circuito de la bonaerense, nos llevan, pasamos y nos tienen ahí en el centro clandestino de detención en el infierno, pasamos, nos anotan, le dan participarte al juez ruso, pero nos llevan para el Coti Martínez. O sea, el centro este clandestino de detención y exterminio del infierno no solo era eso, sino que era un centro de distribución de presos que lo mandaban para el resto
de los lugares del circuito CAMS, entre los cuales se encontraba el COT número 1 de Martínez, donde a nosotros nos mandaron, estuvimos 36 días de Ablande, y cuando volvimos con 25 kilos menos de peso, los hermanos, y éramos delgados, nosotros con 25 kilos menos éramos, que se veían los huesos. Claro. Bueno, ahí fue cuando viene el juez Russo y Beatriz Aparicio a tomarnos la indagatoria para hacernos una causa por monopolio de carnes, y cuando viene a los 15 días esta gente de los grupos de tarea para decirnos que teníamos que entregar algo porque si no íbamos a Río de la Plata. Así directamente se lo decían. Ya, claro, pero ya veníamos ablandados, porque lo que nos pasó en el Coti Martínez, como lo que nos pasó la primera semana que estuvimos ahí, que fueron los 42 días prácticamente que mi madre presentó un habeas corpus en Capital Federal al juez Marcuar, y bueno, todo lo que le decía a mi madre, están en la cárcel 9, están acá, están allá, mi madre iba a la cárcel 9, acá, iba allá, no estábamos en ningún lado. Durante 42 días la tuvieron permanentemente dando vueltas, y yo tengo las fotocopias, pobre mi viejita, era un encanto, mamá fue una peleadora y demás, de todos los lugares que le tocó ir y en las condiciones, porque tanto ella como mi padre estuvieron 17 días abandonados independientemente, que uno estaba en Santiago del Estero y el otro, mamá estaba en Capital Federal, en un archivo de 1,50 m por 1 metro, o 1,50 m por 2, donde tenía que hacer sus necesidades, etcétera, todo, tanto mi padre como mamá. Bueno, que eso consta en el libro, sí, y el tema que también quiero dejarlo de relieve, que siempre lo hacemos, porque verdaderamente es un acto de justicia, que lo primero que nosotros éramos 3 hermanos, y a mi hermano mayor, el gordo, Rodolfo, cuando nos secuestran a nosotros y demás, él me quiere agarrar cuando me quiere meter en un auto y le da una angina de pecho. Después, cuando salimos con los años, tienen que poner 5 bypass, y la primera amenaza que sufrió ahora en el año 2008, ya en plena democracia, en el 2008, al mes falleció mi hermano. Justo le había nacido una nietita y le habían dicho que una persona, cuando él venía caminando para su departamento, le dijo: mire, yo le voy a decir algo, el caso López va a ser muy pequeño al lado del caso de los hermanos Yacarino, porque ustedes son 3 y él era 1. Buenas tardes, bueno, se fue. Era una persona corpulenta, grande y demás. Según el doctor nos comentó en un momento que todos aquellos que habíamos sido severamente torturados y demás, cuando tuvieron problemas de corazón, como esta angina de pecho que sufrió Rodolfo, al ser amenazados, se empieza a actuar dentro de la parte orgánica y mueren a los pocos días del corazón. Caramba. Y así le pasó a mi hermano con la primera amenaza de los 4 atentados. Bueno, Carlos, usted sabe que cuenta con nosotros, que estamos para lo que pueda necesitar. ¿Qué le hizo sentir esta amenaza de la policía de la provincia a la nación y a la provincia misma? Mire, nosotros tuvimos la suerte de estar 13 años con Arturo Frondizi. Después que salió del tema político, que se consideró nacional, que había dejado
que fue cuando se separó del MIT Frondizi. Ahí lo conocimos nosotros. Tuvimos 13 años con él, los 365 días del año. O sea, yo fui un poco su secretario, su compañero. Él estaba con su mujer viviendo en la casa y yo era el secretario que iba a trabajar a la casa. Ahí aprendimos mucho. Alejandro después fue también presidente de la Comisión de Investigación de la Comisión Trilateral y Fondo Monetario Internacional. Así que hemos tenido mucha información y consideramos, en base a su pregunta, de que aquellos que generaban la sangre, que eran los militares, los policías y demás, eran la mano de obra de un grupo más selecto de gente de ese sector que usted decía, civil, eclesiástico, militar, oligárquico. Y oligárquico también. Sí, entonces, yo civil discuto un poco porque yo era civil y no la apoyaba. Entonces, la doctora Aparicio era civil y apoyaba. Claro, y la claro, bueno. escribana Camaño. Bueno, por eso, pero ellos lo apoyaban porque eran pro-oligárquicos. Pero bueno, eso es una cuestión semántica, es una cuestión semántica nada más. Carlos, es un lujo poder conversar con usted, muchísimas gracias por atendernos y le reitero que estamos a disposición para lo que pueda necesitar Yo le de nosotros. Yo le agradezco infinitamente y sobre todo el título del programa de ustedes, El Retrovisor. Porque el programa El Retrovisor verdaderamente está haciendo honor a su nombre, a su título, porque estamos viendo temas de 44 años que en 2 o 3 minutos o 5 minutos, no sé cuánto ha sido, pudimos hacer por lo menos un paleo de toda esa situación y seguramente sería un gusto volver a estar en otro momento con ustedes. Cuente con ello, muchas gracias por el espacio y un abrazo grande. Igualmente, cuente con ello, cuente con ello. Un abrazo grande también a su hermano. Agradecido. Hasta luego. Serán dados. Hasta pronto. Adiós.